En el capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis, el apóstol Juan nos recuerda lo que el Señor Jesús le dijo que escribiese. En este caso, a Filadelfia. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Nuevamente el destinatario es el ángel, el pastor en ese lugar, y a la iglesia que está en Filadelfia. Con respecto a Filadelfia, podemos decir que la fundó Átalo II en el 159 al 138 a.C. Era una ciudad sacudida frecuentemente por terremotos. Fue destruida por uno de ellos en el 17 después de Cristo, junto con Sardis y otras 10 ciudades. Básicamente la gente temía habitar allí, y por eso la ciudad era pequeña, al igual que la congregación. En esta ciudad se le rendía culto a Dionisio, el dios del vino, de la bebida, al Baco. Y vamos a ver que los judíos eran un aguijón para la iglesia. En cuanto a la ubicación de la ciudad, por allí pasaba el camino desde el espléndido puerto de Esmirna. También pasaba el camino del correo imperial desde Roma a las provincias orientales. Y en la actualidad hay allí un pueblo pequeño con una estación de ferrocarril. Bueno, después de esa reseña, recordemos que el Señor Jesús le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Mira cómo se les presenta. El inspirador es nuestro Señor Jesús, el de esta carta o minicarta, y se identifica como el santo. Es un título de suyo de él. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro Señor Jesús representa la santidad absoluta. Esto dice el santo. Aquí está con S mayúscula porque es título. Esto dice el santo, y agrega el verdadero, refiriéndose a que él y todo lo de él es real, es el máximo del ideal que se puede manifestar de Dios, es el original, el genuino. Y cuando me dice el verdadero, es porque en él se expresa la verdad de lo eterno. Y además podríamos agregar que es el que cumple lo que dice. Jamás podremos encontrar sombra de mentira o de variación en el Señor Jesús, en el santo, en el verdadero. También se les presenta como el que tiene la llave de David. Para eso viajemos unos segundos a Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Abro comillas, dice textualmente: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y le entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, a la casa de Judá. Y aquí viene: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Recordemos que del linaje de David en la carne viene el Señor Jesús, de la tribu de Judá. Aunque hace referencia a la llave de David, entendemos que el énfasis es porque el Señor Jesús es el que tiene esa llave. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús abre las puertas del reino, nadie
las puede cerrar, y cuando las cierre, nadie las podrá abrir. El pasaje de Isaías pues se refiere al Equín. Sin embargo, aquí miremos cómo en el Señor Jesús, al él abrogarse este patrimonio, porque él dice, el que tiene la llave de David, la llave significa autoridad, él tiene la autoridad absoluta. Y entonces al tenerla el Señor Jesús, podemos concluir que Cristo tiene la autoridad para admitir o para excluir de la ciudad de David, que allí en Isaías era una sombra, pero aquí en Apocalipsis ya tenemos todo al descubierto. Por lo tanto, en este caso se refiere a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén. El Señor Jesús es el que tiene la llave para que entremos o no entremos en esa ciudad los seres humanos. Entonces, sumémosle también a esto que el Señor Jesús ya nos ha hablado de otras llaves que tiene en el capítulo 1, versículo 18. Allí ya nos dijo que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso es lo que se llama poder absoluto en todas las esferas, en las celestiales, en las del universo y sus alrededores. Entonces, por eso se le presenta de esta forma. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Nuevamente debemos hacer énfasis en quién hemos creído. Es que hemos creído en el Señor Jesucristo, que es Dios, avalado completamente por el Padre, que es Dios, y revelado gracias a la labor docente del Espíritu Santo al enseñarnos todo acerca del Padre y del Hijo, porque el Espíritu Santo es Dios. Por eso, entonces, a esta congregación en Filadelfia, el buen Señor Jesús, nuestro Dios, se les presenta de esa manera. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.